Una de las cosas que más se le criticaron a Masami Kurumada a lo largo de los 18 largos años en que estuvo escribiendo y dibujando Next Dimension fue la reutilización de las ideas previamente mostradas en el manga clásico, eso que en un inicio podría haberse interpretado como guiños o referencias, pero que al pasar el tiempo y volverse esto algo recurrente en el mangaka, hubo quienes pasaron a calificarlo como reciclaje de ideas, aunque otros tantos prefirieron llamarlo auto-homenajes. Y si bien es cierto que todo mundo habla de esto, son pocas las veces que se mencionan de manera específica cuáles son esos famosos reciclajes, por lo que en este video te mostraré 11 de esas ideas repetidas, referenciadas u homenajeadas, como tú prefieras llamarlo, que el autor de Saint Seiya presentó en la secuela de su obra más exitosa. Este video es patrocinado por Telelatino, una plataforma en la que podrás ver contenido en vivo de más de 1300 canales y que, además, tiene disponible más de 28.000 horas de series y películas on demand completamente en español. Pero como también podrás encontrar contenido en otros idiomas, cuenta por supuesto con la función de subtítulos en español y portugués, porque sí, sé que varios de ustedes siguen el canal desde Brasil, y si tienes pequeños a los cuales quieras proteger de ciertos programas o canales, podrás acceder al control parental justo para restringir aquello que no desees que vean. Telelatino está disponible para Android, PC, Smart TVs y TV Box. Si quieres descargarla y disfrutar de todo su contenido, en el primer comentario te dejaré un enlace personalizado del canal que te llevará a las distintas opciones para que puedas instalar la que corresponda a tu dispositivo. Recuerda que todo sitio que visites y toda cosa que descargues debes hacerlo siempre con cuidado y con las medidas de seguridad pertinentes. Tras haber completado 19 capítulos, lo cual fue el equivalente a los 2 primeros tomos de la obra, Kurumada había planteado una historia interesante y con ideas frescas que nos llevaba al pasado con el motivo de fondo de salvar a Seiya de la espada de Hades. Pero fue justo ahí cuando Kuro empezó con sus mañas y la primera idea reutilizada llegó, específicamente en el marco del capítulo 21 titulado La Daga del Patriarca, el cual desde su propio encabezado nos adelantaba por dónde vendría el reciclaje. Y es que una vez que la Athena del futuro arribó a esa época como una bebé recién nacida, el patriarca de ese tiempo revela sus intenciones de acabar con su vida y con lo cual se asume entonces que ha traicionado a aquella a quien debía servir. Dicho de otro modo, volvíamos a ver a un pontífice que por una causa u otra había dado la espalda a su deber de apoyar a Athena teniendo el deseo de matarla, y para colmo de males lo intentaba hacer exactamente con la misma daga que usó Saga anteriormente, o más bien sería después si consideramos que estamos en el pasado. Pero si esto no fuese suficiente repetición de ideas, una vez que el patriarca alza la daga y está a punto de asesinar a la diosa, un caballero dorado aparece, Shijima de Virgo, que al igual que lo haría Yoros en el futuro, salva a Athena en el último momento para después proceder a huir con ella en brazos descendiendo por los templos del santuario. Los automenajes de Kurumada se daban por inaugurados. Todavía en el tomo 3, pero ahora en el capítulo 25, Kurumada nos vuelve a presentar una reutilización de ideas. Para este caso, el protagonista es Suikyo de Garuda, quien arriba al santuario con la intención de acabar con la vida de Athena, siendo ahora parte del ejército de Hades, pues en el pasado había sido ni más ni menos que el santo de plata de Cráteris. Una vez le revela sus intenciones a Shion de Aries y tras unos minutos de combate, el caballero dorado logra ver algo que le sorprende en su antiguo compañero, lágrimas de sangre que brotan de sus ojos, las cuales evidencian el dolor oculto que el otrora santo de Athena carga en su corazón, justo lo mismo que habíamos visto durante la saga de Hades, en donde antiguos compañeros de armas volvían al recinto ateniense para acabar con la vida de la diosa, embestidos ahora con armaduras del ejército de Hades y cuyas lágrimas de sangre fue también el caballero de Aries quien observó. Lástima que esta vez Suikyo no regresó como Spector después de resucitar, o de lo contrario, el automenaje del buen Masami habría estado aún más completo. Probablemente uno de los reciclajes de ideas que más se ha señalado para este manga fue que una vez más Kurumada nos presentara el famoso ascenso por las 12 casas, el cual se estableció formalmente en el momento en que Shion le pide a Tenma y Shun que suban por los templos e informen de la situación a todos los caballeros dorados. Y es que si bien es cierto que en cada ascenso la razón de fondo fue distinta, el hecho de que fuese ya la tercera vez que se recurre a esta idea resulta un poco pesada, eso sin mencionar que el concepto de ir avanzando de forma lineal, enfrentando uno a uno a los oponentes, es algo que Toei sobreexplotó a través de películas y nuevas series, en donde incluso también reutilizó la idea de la subida por los 12 templos, lo cual contribuyó a saturar de esta idea la mente de los aficionados de la franquicia. Y sí, Kurumada no es el responsable directo de esto último, pero eso no quita el hecho de que los 3 animes basados en su historia, suponiendo por supuesto que Next Dimension tenga su versión animada, incluirían todos un recorrido por las 12 casas, por lo que a pesar de que haya quien pueda decir que la trama así lo amerita, creo que hay muchos más escenarios y posibilidades para utilizarse más allá de la siempre vieja confiable. Por cierto, aquí aprovecho para mencionar que esta idea de ir subiendo por los templos está tan arraigada en Saint Seiya que hasta en Lost Canvas de Shirogi incluyó su propia versión, pero esta vez fue en los templos de Hades por donde se tuvo que ir escalando, siendo ahora los caballeros de Athena quienes atacaron, lo cual quizá sí se puede tomar como homenaje, eso ustedes lo deciden.
Sí, aquí vamos una vez más con el santo de Tauro, ese que para muchos es maltratado por su autor una y otra vez. Y es que si bien en esta ocasión el momento al que hacemos referencia no es una copia exacta de aquel con el que lo compararemos, ciertamente sí recurre a ideas ya vistas con el afán de imprimirle drama al momento. Tras el enfrentamiento contra Suikyo de Garuda, Ox recibe el golpe especial de este, las lanzas de hielo del Loto Blanco, con las cuales el santo dorado es abatido para que minutos más tarde Ikki lo encuentre aún en pose de batalla, que en opinión del santo del Fénix era su forma de continuar defendiendo su templo aún después de morir. Justo lo mismo que sucedió con Aldebarán, quien luego de recibir la fragancia de Niobe, aún estaba de pie custodiando su templo en el momento en que Mu llega a dicho sitio para encontrarlo. Kurumada, ¿acaso era necesario volver a poner al mismo caballero dorado en la misma pose y bajo circunstancias tan parecidas? Ah, cierto, sí era necesario porque te estabas auto-homenajeando. Como lo dije en el video que precedió a este, si no lo has visto lo dejaré arriba para que lo veas después, al momento de reutilizar ideas, Kurumada no se pone límites y gusta de tomar riesgos hasta el punto apoteósico de utilizar elementos y conceptos no del manga clásico sino del propio Next Dimension. Es decir, ¿para qué esperar a auto-homenajearse utilizando una idea de este manga hasta uno siguiente si lo puede hacer dentro del mismo que ya está escribiendo? ¿Pero de qué estoy hablando exactamente? Pues ni más ni menos que del momento o momentos en que los caballeros de bronce que viajan del futuro enfrentan a los caballeros de oro del pasado que corresponden a las armaduras que ellos después heredarán, o visto desde otra perspectiva, a sus predecesores. Y sí, sé que lo que diré a continuación tiene una explicación y puede estar justificado, pero vamos, que el hecho de que después de cada pelea Shiryu, Ikki y Hyoga, los tres sean reconocidos como el próximo santo de dicha constelación y prácticamente utilizando las mismas palabras, le termina por restar peso al momento luego de verlo en tantas ocasiones. Es decir, llega un punto en el que estás leyendo y piensas, claro, era de esperarse que así concluyera la batalla, y todo debido a que es algo que ya viste en una escena previa. Gracias, maestro Kurumada, como siempre usted tan amable repitiendo los momentos por si a la primera no lo supimos apreciar. Sí, no voy a negar que este que ven aquí fue un momento épico y que seguramente si alguna vez lo llevan a un anime terminaré llorando, pero eso no anula el hecho de que se trata de una idea repetida, aunque posiblemente para muchos mejor ejecutada que su versión original. Y es que aquí vemos una vez más la idea del santo de Libra peleando contra su mejor amigo, porque sí, Suikyo y Shion ambos eran sus grandes amigos, el cual regresa vistiendo una surplice ya que ahora aparentemente es parte del ejército de Hades y se encuentra en el santuario con el objetivo de matar a Athena, exactamente las mismas circunstancias que rodearon el enfrentamiento entre Shion y Doko en el futuro. Como dije, es probable que para muchos dicha idea haya incluso sido mejor ejecutada en esta ocasión, es decir, les parece que aquí Kurumada presentó de mejor forma el enfrentamiento y con un resultado mucho más trágico en comparación a la versión original, pero como esto no se trata de determinar cuál es mejor, simplemente se queda en otro de los supuestos guiños o referencias que Kurumada hizo al manga clásico. Si bien hace un momento ya hice referencia al combate entre el santo del cisne y el de Acuario, retomo este momento porque justo aquí, y más allá del momento en que mi historia reconoce a Hyoga como un digno heredero, se presenta otra referencia o auto-homenaje de Kurumada, pues dentro del volumen 10, específicamente el capítulo 73, volvemos a ver el choque de dos ejecuciones de Aurora, justo como en el combate entre Hyoga y Camus, pero no solo eso, sino que prácticamente Kurumada redibuja la pelea del manga clásico, terminando con un final en el que una vez más Hyoga cae de frente y congelado luego del impacto, con la diferencia de que esta vez el caballero de Acuario no muere a pesar de que su armadura también fue congelada como pasó con Camus, lo que a falta de un análisis mayor nos podría dejar entrever que mi historia es más resistente al frío que su sucesor. Pero volviendo al tema que nos atañe, vemos entonces aquí una referencia más que Kurumada hace a su historia original y que no podía dejar pasar luego de que intencionadamente volviera a enfrentar al cisne contra el guardián del 11º templo, porque ¿acaso me van a decir que Hyoga no pudo haber llegado del futuro y caer en otro sitio que no fuese precisamente la casa de Acuario? Bueno, aquí Kurumada regresó a su clásico, tú la inventaste pero yo la volví canon. Y es que tal como sucedió con el control mental del patriarca, la uña alargada de Milo y unas cuantas cosillas más, aquí Kurumada dejó el auto-homenaje y de plano le dijo una vez más a Toei, venga para acá esa idea que me la voy a apropiar. ¿De qué rayos estoy hablando? ¿Recuerdas el momento en que los santos de bronce ingresan a la casa de Capricornio y ven esta estatua? Sí, esa que conmemoraba el momento en que la diosa Athena le entregaba el poder de Excalibur, o Excalibur como insistía en llamarla Shun. ¿Excalibur? Al santo más fiel en la era mitológica, quien después resultó ser Shura, lo cual por cierto nunca entendí porque Shura no tenía ni 30 años en ese entonces y supuestamente había recibido la espada en la era del mito. Bueno, ese es otro tema que si quieren lo platicamos en otro video. Como sea, a algunos quizá todavía les sorprenda que esto no es algo que sucediera en el manga, es decir, no es canónico y Shura jamás fue el santo más leal a Athena. De hecho, es todo lo contrario, porque él junto a Death Mask y Afrodita intentó matar a Athena cuando Oyoros escapaba con ella.
Pero bueno, ya estoy divagando una vez más y aquí el tema es que Kurumada decidió tomar prestada esa idea, una que jamás devolvería, e introducirla en Next Dimension, puntualmente en el capítulo 81, pero ahora diciendo que el santo más fiel a Athena fue el de Sagitario, quien había recibido de manos de la propia diosa un arma especial. Pero no se preocupen y vayan a pensar que ahora Excalibur es de los Sagitario, pues Kurumada no es ningún ladrón de ideas y fue ni más ni menos que una flecha, la famosa flecha de la diosa, el arma que recibió el santo dorado, aunque eso sí, Don Kuro no tuvo reparos en dibujar su viñeta casi como una calca de la escena que se mostró en el anime. Ese Kurumada siempre tan creativo. Justo en el capítulo 100, que forma parte del tomo 14, Kurumada hace una de sus más grandes y aparentemente necesarias autorreferencias. Sucede que mientras la historia nos lleva todavía más al pasado, al momento en que Tenma es un niño y es entrenado por Suikyo, el maestro decide referir la escena del manga clásico en la que Marin le explica a Seiya acerca del cosmos y su conexión con el universo, así como su constelación correspondiente mediante las viñetas en que Suikyo hace exactamente lo mismo. Pero es que miren, hasta la manita del santo de la copa se extiende igual que la de Marin en el futuro. Y sí, hay muchos que dicen que esto Kurumada lo hace completamente a propósito para que nos demos cuenta y notemos que es una referencia al manga clásico. Y ¿saben qué? Eso es totalmente cierto. Por supuesto que lo hace a propósito y sabe que nos daremos cuenta, pero ¿saben qué también es cierto? Que eso no quita el hecho de que recurre de manera constante a este tipo de cosas que a algunos otros les hace pensar que lo hace para rellenar espacio. En fin, que este momento a modo de flashback queda entre los más recordados auto-homenajes del maestro Kurumada. Y de lo anterior nos vamos directamente a otro de los más épicos autohomenajes de Kurumada, uno que fue prácticamente una copia de una escena ya vista antes, incluidos los diálogos, tanto que recuerdo haber hecho un video donde utilicé el concepto autoplagio para describirla. Y sí, la palabra sí existe, aunque no está en el diccionario de la RAE. Si tuviste ese video, seguro que ya sabes a qué momento me refiero, pero para los que no, hablamos de la batalla entre Tenma y Ophiuco, la cual, como dije, es básicamente una copia de la batalla entre el también santo de Pegaso, pero esta vez tratándose de Seiya, quien se enfrenta al también villano en turno Saga de Géminis. Pero para qué me canso en dar explicaciones si les puedo poner ese fragmento del video donde tomé los diálogos de la escena clásica adaptada al anime, sobreponiéndolos a la escena de Next Dimension y encajan casi a la perfección. Lo que tenemos delante de nosotros es un reciclado de ideas, pero esta vez llevado al límite del descaro. No puedes perder ni un solo segundo ahora para poder salvar a Athena. ¡Date prisa! ¿Qué es lo que está sucediendo? Ve ahora. Apresúrate. Tenma. No te preocupes por mí, vete. Sí. Espera. El color de su cabello está cambiando. ¿Qué está pasando? No dejaría que... Salves a Athena. Tonto. ¿Cómo podría dejarte, Ir a donde está. Athena? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora es maligno nuevamente. Entonces, ¿quién es el verdadero? Ophiuco. ¿Quién se esconde detrás de esa máscara? Athena pronto morirá. ¡Muere! Tenma. Todo un genio Kurumada gestionando su creatividad. Antes de que vayamos con lo último de este top, quiero hacer unas menciones especiales tanto de algunas escenas que sí se pueden considerar como reutilizaciones o auto-homenajes y otras que es importante dejar en claro que no lo son, pero que muchas personas piensan que sí. Empezando por estas últimas, tenemos el tema de Sasha, la cadena de flores y en general todas las similitudes con Lost Canvas en relación a la amistad de Tenma, Alon y la reencarnación de Athena. Y es que esto de ninguna manera puede ser considerado reciclaje o apropiación de ideas, pues estas vinieron originalmente de Masami Kurumada a pesar de que se presentaron antes en el spin-off, así que no, esta vez el maestro no se copió las ideas, solo que se tardó demasiado en plasmarlas. Con decirles que la famosa letra del ending de Lost Canvas, la cadena de flores o Hana no Kusari para los que le saben al japonés, fue escrita ni más ni menos que por el señor Kuro. No lo sabía. De manera parecida a esto, tenemos el propio final de Next Dimension con la aparición de Apolo y su respectivo juicio hacia Athena y sus caballeros. Y es que a pesar de que termina de forma tan parecida al Tenkaigen, en realidad no se puede decir que es un reciclaje de ideas, pues la propia razón de origen de Next Dimension suponía una reinvención de lo visto en la película, pero con algunas modificaciones. Es decir, a pesar de que habría cambios, en esencia se deberían mantener algunos hechos fundamentales como lo fue la aparición de Apolo. Quizá el problema estuvo en que luego de tantos años, precisamente Kurumada decidiera terminar el manga justo donde terminó el Tenkaigen, dejando en ambos casos la puerta abierta para su respectiva continuación.
Habiendo establecido estos dos puntos, pasemos ahora a mencionar un par de escenas que sí fueron ideas repetidas, auto-homenajes, no vaya a ser que alguien se ofenda y piense que no soy fan solo por hacer un poco de ironía. La primera de estas la vimos en el capítulo 111, en donde una vez más, Kurumada recurre al factor armadura de Sagitario para salvar el momento, y de hecho lo hace de una forma muy parecida a la primera vez que Seiya vistió la armadura dorada, pues no olvidemos que en ese entonces tenía unos cuantos días de haber sido nombrado Santo de Bronce, cuando la armadura lo protege para enfrentar a los Santos de Plata y luego defender a Athena del ataque de Ayoria. ¿Notan alguna similitud con lo que pasó en X-Dimension? Pues sí, una vez más un santo de Pegaso novato es embestido con la armadura dorada para salvar a Athena del ataque de un enemigo, en este caso el juez de Wyvern, para luego volver a su modo object y quedarse al lado de la diosa. Finalmente, tenemos también el propio juicio de Apolo, que si bien dije era parte de lo mostrado en el Tenkaigen, luego de haber visto a Ofiuco decir que todos en el pasado olvidarían lo acontecido y que Apolo haría lo propio con los santos en el presente, pues creo que ahí sí Kurumada se pasó de listo usando el mismo argumento para resolver ambas situaciones, tanto que ya no sé si el reciclaje lo usó en el pasado con Ofiuco o en el presente con Apolo, pero de lo que sí estoy seguro es que para no verse tan repetitivo debió de buscar otra forma de solucionar lo acontecido, al menos en lo relativo al siglo XVIII. Y ahora sí, vamos con la parte final de este conteo, y para esto nos ubicamos en el capítulo 115, perteneciente a la más reciente tanda y que tenemos bastante fresca en la memoria. Luego de que Asclepius es expulsado del cuerpo de Ofiuco, lo cual por cierto se parece mucho al momento en que Lemur es sacado del cuerpo de Saga, el antiguo caballero se ve en la difícil situación de tener que acabar con la vida de Athena para poder evitar la destrucción de la realidad. ¿Y qué es lo que vemos a continuación? Pues una vez más Kurumada no se complicó y luego de repasar algunas páginas de su manga, Sas decidió que Athena de nuevo se hiciera la autosuicidación y ¿por qué no? Clavándose la espada de Crisos exactamente en la garganta, no en el estómago, no en el cráneo, ni siquiera en el corazón. Tenía que ser en la garganta de la misma manera exacta en que lo hizo durante la saga de Hades. En serio, Athena, ¿tú nada más te sabes la de morirte? Porque problema que aparece, problema que quieres resolver matándote. Si eso vas a terminar haciendo, entonces ¿para qué renaces? Cierto. Bueno, que aquí toda la culpa es de Don Kuru, pues es él quien pone a Saori en esas situaciones, aunque esta vez sí se pasó, pues el momento fue prácticamente idéntico al del manga clásico. Pero a ver, que no se diga que a mí solo me gusta estar señalando las cosas malas, porque Next Dimension también tuvo sus momentos épicos y varios personajes destacados, por lo que sin duda me gustaría hacer un video repasando todo eso que sobresalió. Déjame en los comentarios si te gustaría que ese video fuese de los momentos más épicos o si prefieres que sea de los personajes más icónicos que dejó esta historia. Sea cual sea, una vez que esté disponible, aparecerá en esta pantalla, así que nos vemos en ese video para seguir con el tema de Next Dimension.